En cuestión de horas, la mujer que estás viendo en este momento intentará quitarse la vida. Su nombre es Dorothea Binz y es una de las mujeres más crueles del Tercer Reich. Durante años se ha dedicado a aterrorizar a las prisioneras de Ravensbrück, un campo de concentración para mujeres. Su reinado de terror finalizó cuando fue capturada por los aliados y sometida a un juicio. Este es el registro del momento en que las autoridades le leen a Binz su condena. Por sus atroces crímenes es sentenciada a morir en la horca. A pesar de su expresión ausente y su mirada estoica, esto es demasiado para ella. Al salir de la sala regresa a su celda y decide cuál será su próximo paso. Encuentra un objeto filoso y lo blande contra sus muñecas, cortando la carne hasta que la sangre empieza a salir a borbotones. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre la vida, los crímenes y el final de Dorothea Binz, la guardia más cruel de Ravensbrück. Dorothea Theodora Binz nació el 16 de marzo de 1920 en la localidad de Grobdöhl, Alemania. Era la segunda hija de un matrimonio de clase media, aunque lo que se conoce de su infancia y adolescencia es poco. Se sabe que su padre era un ayudante de técnico forestal y que su madre era dueña de un vivero y de varias hectáreas de tierra de cultivo. No hay registro de ningún evento traumático en su juventud ni de actitudes que presagiaran que se convertiría en un monstruo. Dorothea se crió en una Alemania turbulenta, donde reinaban el resentimiento por la derrota de la Primera Guerra Mundial y la inestabilidad política. La violencia fue escalando hasta el punto en que Adolf Hitler llegó al poder en 1933, poco antes de que nuestra protagonista cumpliera 13 años de edad. Es posible suponer que ella, como tantos otros alemanes, fue seducida por los discursos de odio, el nacionalismo extremo, el racismo y el antisemitismo que pregonaba el nacionalsocialismo. Por esta razón, en 1939 se presentó en una oficina de las SS, la organización de élite del nazismo, para ofrecerse como trabajadora voluntaria. Fue así como consiguió empleo en Ravensbrück, un nuevo campo de concentración que tenía la particularidad de ser exclusivo para mujeres. Veamos el testimonio de Chehava Gealel, una superviviente de este sitio. שלחו אותנו לגרמניה, לרבנסבורג. זה היה מחנה רק של נשים. אנחנו נכנסנו לצריף ענק עם אסירות פולניות. כל הזמן צעקו עלינו וקיללו אותנו שאנחנו יהודים ושאנחנו אשמים בכל. Entre octubre y noviembre de 1939, Binz estuvo encargada de montar guardia en el aserradero de madera, donde había 10 prisioneras trabajando. Meses después, en 1940, le asignaron la supervisión de las internas que recogía la basura, limpiaban el suelo y cocinaban. En esta primera etapa, Dorothea no se encarnizó con sus subordinadas ni cometió delito alguno. No obstante, sus rasgos más psicopáticos saldrían a la luz a medida que escalara posiciones en el organigrama de Ravensbrück. En el verano de 1940, Binz fue ascendida a subdirectora de un bloque de celdas. Su buena predisposición al trabajo y su obediencia ciega habían llamado la atención de los jerarcas del campo, quienes decidieron recompensarla. Un detalle no menor es que la nueva jefa de Dorothea pasó a ser Maria Mandl, una de las guardias más salvajes del campo, famosa por la brutalidad con la que trataba a las reclusas. Binz se convirtió en su alumna favorita y fue en este momento que adquirió su gusto por la sangre y la pasión por la muerte. Es imposible saber si nuestra protagonista simplemente fue adoctrinada en la crueldad o si en el fondo siempre había sido un monstruo aguardando la ocasión para mostrarse tal cual era. De cualquier manera, Dorothea ayudaba a Mandl a torturar a las reas y a administrarles palizas salvajes. Se sospecha que fue así cuando mató por primera vez, aunque desconocemos cuántas fueron sus víctimas en este período. En febrero de 1944, Binz volvió a ser ascendida. Esta vez le otorgaron el importante cargo de Oberaufseherin, es decir, supervisora en jefe de Ravensbrück. Luego de 5 años como una simple guardiacárcel, finalmente tenía el poder suficiente como para desatar la orgía de sangre que tanto anhelaba. Una de las primeras medidas que tomó fue aumentar la cantidad de revistas diarias.
Estos eran los procedimientos donde las internas eran obligadas a salir de sus barracones y formarse en fila en el patio central, mientras un oficial les tomaba lista para asegurarse de que nadie hubiera escapado. Con Dorotea al mando pasaron a hacerse 2 o hasta 3 veces por día. Las sobrevivientes del campo recuerdan que cuando Dorotea se hacía presente en la revista, el silencio se adueñaba de la escena. עמדנו 3 פעמים ביום במפקד, שלקח המון זמן. מסביב עמדו חיילות גרמניות עם כלבים. גם היה קר, כי לא היה לנו כלום מה ללבוש. כשהנעליים היו קטנות, אז אמא הייתה חותכת כדי שהאצבע יכולה לצאת. Las reclusas se callaban al unísono, temerosas de lo que pudiera hacerles esta perversa mujer. No podían hablar, mirar a sus compañeras y mucho menos sentarse. Debían permanecer de pie hasta que finalizara la revista, lo cual podía demorar entre 2 y 5 horas. El procedimiento no se suspendía por frío o por calor, de manera que había prisioneras que se desmayaban antes de ser llamadas. Como si fuera poco, antes de sacarlas de los barracones, no desayunaban, sino que apenas recibían un poco de agua. Cuando todas hubieran dado el presente, debían cumplir con sus tareas forzosas, generalmente trabajando en fábricas para la industria militar nazi. Al mediodía, Dorotea ordenaba que se le repartiera un mendrugo de pan a cada una. La mala alimentación y la falta de higiene eran las principales causas del surgimiento de epidemias de tifus, tuberculosis, neumonía o disentería que se cobraban la vida de miles de personas. Vince acostumbraba a recorrer el campo de concentración como la ves en esta imagen. Iba ataviada en su pulcro uniforme, látigo en mano y acompañada por pastores alemanes entrenados para atacar a su señal. La supervisora andaba en busca de excusas para someter a las prisioneras a un infierno. El más mínimo quejido, error o mirada impertinente de cualquier prisionera bastaban para que Dorotea le propinara una golpiza, ordenara su fusilamiento o enviara a las cámaras de gas. Veamos el testimonio de Dagmar Haikova, una superviviente checa de Ravensbrück, que permite ilustrar su malvada naturaleza a la perfección. En uno de sus paseos, Dorotea vio a una mujer que pensaba que no trabajaba lo suficiente. Se le acercó y la bofeteó tan fuerte que cayó de bruces al suelo. Después tomó un hacha y empezó a golpear con ella a la prisionera hasta que su cuerpo sin vida no era más que una masa ensangrentada. Cuando terminó, limpió sus botas manchadas de rojo con un trozo de falda del cadáver. Luego se subió a su bicicleta y pedaleó sin prisa de vuelta a su cuartel como si nada hubiera sucedido. En ocasiones el encargado de ultimar a las víctimas era su pastor alemán. Esto es lo que recuerda a otra superviviente, Olga Goloviña. Recuerdo a la guardiana Dorotea Vince paseando por el campamento. Aún puedo verla ante mis ojos. Una prisionera agotada pasó a su lado, tropezó y cayó. Con denodados esfuerzos se puso de pie, pero estaba exhausta y le costaba hacer equilibrio. Semejante escena era suficiente para Dorotea. Ella pedaleó más fuerte con su bicicleta, aumentó la velocidad y atropelló a la miserable interna. Luego llamó a sus perros y se los lanzó. Esos animales eran salvajes, feroces, adiestrados especialmente para destrozar a la víctima hasta que dejaba de respirar. Uno de los sitios más tristemente célebres de Ravensbrück era el búnker que estás viendo en este momento. Allí eran enviadas las convictas acusadas de sabotear las líneas de producción e intentar escapar del campo. El castigo consistía en quitarles la vestimenta y la comida, abandonarlas a su suerte en medio del frío. Cada tanto un guardia las rociaba con agua congelada a presión, para acto seguido darles una paliza. Por supuesto, los latigazos estaban a la orden del día, en tandas de 25, 50 y hasta 75. A continuación escucharemos el escalofriante testimonio de Marta Volkert, una campesina germana que fue detenida por tener relaciones sexuales con un polaco, lo que constituía un crimen según las leyes raciales nazis. Dorotea Vince me leyó la orden de arresto y mi castigo, 2 tandas de 25 latigazos. Después un guardia me ordenó subirme al potro y me fijaron los pies a una abrazadera de madera. Me levantaron el vestido por encima de la cabeza para mostrar mi parte posterior. Debajo yo no tenía nada, ya que teníamos que quitarnos nuestra ropa interior antes de salir de los barracones. Luego me envolvieron la cabeza en una manta, presumiblemente para amortiguar los chillidos.
Mientras me ataban, respiré hondo para que no me pudiesen atar tan fuerte. Pero se dieron cuenta, así que apretaron la correa hasta que sentí un dolor horrible. Entonces comenzaron a fustigarme. Me ordenaron que contara cada latigazo en voz alta, pero solo llegué hasta 11. Sentía como si mi carne estuviera hecha de cuero. Cuando finalmente terminó y me dejaron salir, sentí un terrible mareo. Entre las prisioneras, las guardias mujeres tenían fama de ser más crueles que los hombres. Esto mismo puede verse en el siguiente fragmento del film La vida es bella. Andiamo ragazze, su svelte, su belle, di qua. Questa è una nuova. Ha imparato subito. Quella di sopra poi che ci ha fatto uscire. Quando è arrivata sembrava buona. È la peggio di tutte. Nada parecía capaz de conmover a Dorotea, y rápidamente se ganó la fama de ser la guardiana más cruel de Ravensbrück. Sin embargo, resulta sorprendente comprobar que un monstruo como ella también era capaz de sentir amor. En efecto, Vince formó pareja con Edmund Browning, un miembro de las SS y oficial adjunto de Rudolf Höss, el comandante del campo de concentración de Auschwitz. Hay quienes recuerdan a Browning como un individuo particularmente violento, cuyas tendencias sádicas eran iguales o mayores que las de su amada. De hecho, se dice que él la animaba a cometer sus crímenes y que solían pasear juntos por el campo, contemplando cómo las prisioneras eran salvajemente castigadas para luego alejarse entre risas. La relación no prosperó debido a que Browning fue trasladado hacia Buchenwald. No se sabe qué le sucedió luego, ya que al terminar la Segunda Guerra fue reportado como desaparecido. Hay un episodio particularmente extraño en la vida de Vince que muestra una faceta desconocida en aquel monstruo. En la Navidad de 1944 permitió que las mujeres adultas de Ravensbrück organizaran una fiesta para las niñas encarceladas. Se montó un escenario decorado para la ocasión y hasta se preparó un espectáculo de marionetas. Para levantar la moral de las jóvenes se les permitió comer cosas que no probaban hacía años, como salchichas y mermelada. En medio de la celebración, un coro formado por niñas entonó O Tannenbaum, uno de los villancicos más conocidos de Alemania. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter, du grünst nicht nur zur... Al poco de comenzar a cantar, las menores interrumpieron su canto y rompieron en llanto. Aquello fue demasiado para Dorotea, que estaba en la primera fila contemplando el espectáculo. Al ver las lágrimas de las niñas, se levantó, pálida, y abandonó la sala. Es imposible saber cuál era el verdadero significado de su acto, pero es posible que en ese preciso instante hubiera sentido algo similar a la culpa. En cualquier caso, lo cierto es que el reinado de Vince estaba a punto de llegar a su término. Hacia principios de 1945 estaba claro que el Tercer Reich tenía los días contados. El Ejército Rojo de la Unión Soviética estaba avanzando hacia la nación alemana, liberando los campos de concentración que hallaba a su paso. A Ravensbrück le llegó su turno el 27 de abril de 1945, la fecha en que las tropas comunistas ingresaron y removieron el yugo nazi de las prisioneras. Sin embargo, para aquel entonces, Dorotea ya había huido por su propia cuenta. Era consciente de que si la atrapaban finalmente se haría justicia, por lo que abandonó su uniforme, adoptó una identidad falsa y escapó. Nada de ello sirvió, ya que una semana más tarde fue identificada en Hamburgo por el ejército británico. Tanto Vince como otros oficiales de las SS fueron remitidos a una prisión en la ciudad de Recklinghausen. Dorotea y otras guardias de Ravensbrück fueron juzgadas por sus crímenes entre el 5 de diciembre de 1946 y el 3 de febrero de 1947. Durante este proceso, las autoridades a cargo citaron a diferentes testigos y supervivientes del campo, que contaron con lujo de detalle los horrores que habían vivido allí. En cierto momento del juicio, mientras Dorotea estaba en el estrado, un abogado le preguntó si pensaba que las internas estaban satisfechas del duro trato recibido. La respuesta de Vince fue escalofriante. Creo que prefieren eso a ser privadas de su comida o algo más. Nunca admitió haber matado a nadie, aunque sí confesó haber abofeteado y golpeado con una regla a las prisioneras más impertinentes. Por otro lado, dijo que sus raptos de violencia, si es que alguna vez los hubo, podían deberse a su interés en hacer cumplir el orden y la disciplina. Finalmente, los acusados de Ravensbrück fueron declarados culpables de crímenes de guerra
entre los cuales figuraban el maltrato, la tortura y el asesinato de prisioneras de los países aliados. Como te contábamos al inicio de este video, fueron condenados a morir en la horca. Horas después de que se leyera la sentencia, Vince intentó suicidarse cortándose las venas con un objeto filoso. No obstante, los guardias que la vigilaban se dieron cuenta de que algo andaba mal y abrieron la puerta cuando todavía estaba con vida. Inmediatamente fue atendida por un médico que le salvó la vida, frustrando así su último intento de escapar de la justicia. La ejecución se fijó para el día 2 de mayo de 1947 en la prisión de Hamelin. Aquella mañana Dorotea fue llevada hasta el cadalso, donde la esperaba el verdugo británico Albert Pierrepoint. El hombre le colocó una capucha negra sobre el rostro y le ajustó la soga en torno al cuello. Acto seguido, la trampilla sobre la que estaba parada se abrió, su cuerpo cayó con pesadez y la soga le rompió el cuello. La vida de Dorotea Vince había llegado a su escabrosa conclusión. Aunque nada podía reparar a las víctimas el daño que les causó, la ejecución fue vista como un acto de justicia que echaba algo de luz entre tanta oscuridad. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿conoces a alguna guardia nazi tan cruel como Dorotea Vince? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.